dicen si es positiva o negativa, pero me dice que las cargas son idénticas. Una vez que cuelgo estas carguitas, esto queda así, ¿sí? Como si fuesen dos pendulitos, pero lo que tengo en la punta de cada uno es una carga Q de masa M y otra carga Q de masa M. Y los dos hilos también son iguales, de longitud L. Pero esto queda así, esto es una foto de cómo quedó después de que yo solté, digamos, las carguitas estas y quedaron en esa posición. ¿Por qué quedaron en esa posición? Medio mágica, digamos. Porque tienen cargas iguales y se repelen. Sí, ¿y son positivas o negativas las cargas? ¿No es indiferente? Es indiferente, tal cual, porque cargas iguales se repelen, entonces pueden ser tanto positivas como negativas. Y si esto dijimos que quedó así en esta posición de equilibrio, a ver qué se acuerdan de física 1. ¿Qué pasa con las fuerzas sobre cada una de estas carguitas? Estoy en equilibrio, ¿sí? El hilo hace una tensión que se puede descomponer en el eje X ahí. Sí, eso Un siempre se puede comienzo. cualquier fuerza, ¿sí? Pero yo sumo todas las fuerzas que actúan sobre la carga 1, digamos, y sumo todas las fuerzas sobre la carga 2 también. ¿Qué va a pasar? Si está en equilibrio, quiere decir que no se mueve para ningún lado. Claro, no tiene aceleración, lo puedes igualar a cero. Entonces, ¿sí? En equilibrio, yo puedo afirmar que la sumatoria de fuerzas sobre cada una de estas carguitas es igual a 0. Quiere decir que si yo planteo todas las fuerzas sobre esta carga, la primera carga, y la sumo, me deberían dar 0. Porque esa sería la condición de equilibrio, y lo mismo para la otra carga. Entonces voy a elegir una de estas dos cargas, y voy a plantear, o sea, voy a elegir esta, la primera, y vamos a graficar cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre esta primera carguita. Eso lo van a ir diciendo ustedes. A ver, ¿qué fuerzas actúan sobre la carga I de la izquierda? La fuerza de peso. Eso. ¿Y apunta hacia dónde? Hacia el centro Hacia de la abajo. Tierra. ¿Sí? Hacia el centro de la Tierra, el peso. ¿Qué más tengo? Tensión. La tensión en la dirección del hilo va a ir hacia allá. Y la fuerza electrostática. La fuerza Bien. electrostática. Hacia la izquierda, ¿no? ¿En qué dirección va a estar y en qué sentido? Hacia la izquierda y paralelo al eje X. Siempre, o sea, la dirección siempre va a ser en la dirección de la recta que une ambas cargas, o sea que va a ser en esta dirección, ¿sí? Y en este caso, como dijimos que las cargas son iguales, ¿sí? Idénticas, va a ser, como vos dijiste, hacia la izquierda. Vamos a ponerle fuerza F. Acá me faltó dar otro dato más que era dato del problema, es que esta distancia, que quedan después separadas las cargas en el equilibrio, es X. O sea, los datos de este problema, porque me lo decían, y en función de los datos tengo que escribir el resultado, es la longitud del hilo, el valor de la masa y la distancia X. Y lo que yo quiero hallar es el valor de la carga Q para que este sistema quede en esta posición, así de equilibrio. ¿Cuánto vale la carga para que esto quede separado a una distancia X? Bueno, entonces quiero sumar estas tres cargas. Para sumar tengo que poner un sistema de referencia. Yo voy a tomar un sistema de referencia donde este es el X y esto que está acá, esto es la dirección de Y. Con lo cual, la fuerza F está en X negativos, el peso en Y negativo, pero la tensión la voy a tener que descomponer
voy a llamar alfa a este ángulo de acá, y voy a tener que descomponer en una componente en X de la tensión y otra componente en Y. Y ahora sí, con esto voy a poder hacer la sumatoria. Ya que está, voy a poner por acá al costadito cómo me quedaría la descomposición de la tensión. Tx y Ti. Tx, en función del ángulo de este alfa, va a ser T por coseno de alfa. Y Ti va a ser T por el seno de alfa. Y ahora sí, sumemos. A ver, en X, la componente X, ¿qué tengo? Tengo la tensión en X menos F. Eso sería masa por aceleración en X, pero como dijimos que estoy en equilibrio, esto es igual a 0. Hago lo mismo en Y. Tengo la tensión en Y menos el peso, esto es igual a masa por aceleración en Y. Como estoy en equilibrio, es igual a 0. Si reemplazo ahora con el valor de Tx y Ti, me queda T coseno de alfa es igual a F, y T seno de alfa es igual a P. Tengo dos ecuaciones. Lo que voy a hacer es, para sacarme de encima la tensión, ¿sí?, voy a hacer el cociente entre las dos ecuaciones, o sea, 2 dividido 1. O sea, esto es una manera de hacerlo. Después puedo, si no, resolver el sistema de ecuaciones, reemplazar una en la otra. Lo que voy a hacer es hacer este cociente, entonces me va a quedar, dividiendo miembro a miembro, seno de alfa sobre coseno de alfa, esto es igual a P sobre F. O sea, tangente de alfa es igual a mg dividido, ¿cuánto vale la fuerza F? O sea, yo tengo las dos carguitas colgando, que están separadas una distancia X. Y aparece una fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto vale? Ley de Coulomb, chicos. Bueno, usen la ley de gravitación universal y cambien M Claro, por que era Q. igual, que era parecida. Es la constante K, o si no, 1 sobre 4 pi epsilon 0, el producto de las cargas, que en este caso, como son iguales, me va a quedar Q al cuadrado, dividido la distancia que separa ambas cargas al cuadrado. O sea, esto me queda dividido K por Q al cuadrado dividido X cuadrado. O sea, me queda mg X cuadrado dividido K por Q cuadrado. Acá puedo despejar lo que yo quería, que era directamente el valor de la carga Q. Si lo paso para el otro lado, saco raíz, me queda mg X cuadrado dividido K por la tangente de alfa. Bueno, y esto raíz. Ahora, esto no es dato del problema, el alfa. Los datos del problema eran la masa, el X, la separación entre las cargas, y la longitud, pero no es dato tangente de alfa. Con lo cual tengo que expresar tangente de alfa en función de los datos. Vamos al gráfico original. Veamos qué era alfa, era acá. Esto es alfa. Con lo cual, tangente de alfa, ¿a qué es igual? Y es igual a esta altura, ¿sí? Desde acá, h, dividido x sobre 2.
Bueno, pero tampoco lo escribí totalmente en función de los datos, porque no tengo como dato H. Bueno, pero H, si miramos esta parte de acá, como un triangulito, ¿sí? Podemos usar el teorema de Pitágoras y sabemos que x sobre 2 al cuadrado más h al cuadrado, esto es L igual. cuadrado. Y entonces, de esta segunda expresión, ahí sí, despejamos h como L cuadrado menos X sobre 2 al cuadrado. Y entonces, esta H de acá, la despejamos acá. ¿Sí? Hacemos todo eso, vamos a poder escribir la tangente de alfa, ¿no?, en función de todas las variables que están ahí. Y a ver si la tengo acá. Me va a quedar, haciendo todas las cuentas esas, que se los dejo para ustedes, me queda que tangente de alfa es 4L cuadrado menos X al cuadrado, raíz dividido X. Y ahora sí, me quedó en función de los datos, que es L y X. Entonces puedo volver al problema original, acá la Q que quería hallar, y reemplazo toda esa expresión, y voy a llegar a que esto me queda mgx cubo dividido k por raíz de 4L cuadrado menos X al cuadrado. ¿Sí? Y me quedó en función de qué cosa, de los datos. Los datos eran X, L y M. Y K es una constante. Siempre los problemas que no tengan valores numéricos tienen que dejarlos al final de todo expresado en función de los datos. Hay que tener mucho cuidado de eso. Perfecto. Es un problema, bueno, tipo... Tengo el 75B. A ver, dale. Miren acá. Le agregamos una bolita. Y hay un estado inicial y un estado final. Están las dos bolitas que pueden ser esas dos mismas, pero están inicialmente descargadas, así que descansan una apoyada sobre la otra. ¿Lo ven? Sí, sí. Son conductoras estas bolitas. Hay una tercera bolita que tiene un hilo del mismo largo, pende del mismo punto, pero el hilo está arrollado, de manera que está más arriba inicialmente. Y esta está cargada con una carga Q. Suelto el hilo y la bolita cae sobre las otras dos. La carga se redistribuye instantáneamente a hallar el estado final de equilibrio. Las tres bolitas geométricamente son iguales. Idéntica del mismo material conductor. Bien. Y la carga se redistribuye instantáneamente. Está bueno. Ustedes que no sabían qué hacer en las vacaciones, ahí tienen un ejercicio. Ahí dejaste un esquemita ahí atrás tuyo como para una primera me fijé pista. rápidamente a ver si salía más o menos fácil. Sale. Porque ahí tenemos interacción entre una con las otras dos. Ajá, hay que tener cuidadito en eso. Primero, a ver, análisis cualitativo. Cualitativamente, ¿cómo es la distribución de equilibrio? Antes que eso, ¿para qué está dicho que las cargas se redistribuyen instantáneamente? No sea cosa que los péndulos escapen. Escapen antes de que... que se terminen de redistribuir.
Desde 10 a la menos 12. O sea, en tau igual a 0, tenemos esto. Al ser las tres bolitas idénticas, tenemos un punto de contacto de a par. Eso es en el instante igual a 0 y este hilo todavía no tenso. Y estos dos así. Esto está igual a 0. ¿Qué quiere decir que las cargas se redistribuyen instantáneamente? ¿Qué quise decir con eso? ¿Que no se chocan? ¿Cómo? ¿Que no se chocan quiénes? ¿Las bolitas? Digamos, las tres bolitas, No, para que no se no. choquen, se tiene que Bueno, está bien que distinguir. el problema es medio ideal, pero ¿cómo hacen las bolitas para no chocarse si los tres hilos son del mismo largo? Se tienen que tocar, si no, no se distribuyen. No, sí, se chocan. Se chocan. Ah, claro, pero es lo mismo, total, después al llegar al estado de equilibrio, no importa que hayan chocado. Claro, importa para ver qué tan rápido se repelen y se separan. O sea, no es que le pasó la mitad de la carga y ya se le fueron las otras. ¿Sí? Pasa todo instantáneamente. ¿Cómo quedarán cargados? Y un tercio cada uno, supongo. Exactamente. Bueno, Perfecto. estado final entonces será así. Con las tres bolitas con el hilo del mismo largo, arco de circunferencia de radio L. Está lindo la geometría. Sí. ¿Y en qué posición quedan las tres? Similar al problema anterior. Bueno, hay Pero tres con una bolitas. medio. Claro, por eso. ¿Dónde queda la tercera? Una en el medio y dos a los costados. Y esta situación de equilibrio propuesta, ¿es posible? Sí, la respuesta es sí. Sí. ¿Pero por qué? Porque son igual de conductoras y tienen la misma masa y geometría. ¿Sí? ¿Y por qué queda esta en el medio? Porque tienen que ser iguales las distancias entre entre las tres bolitas. Y porque si asumimos las distancias iguales, el primer análisis de equilibrio te da que estas fuerzas se van a cancelar entre sí en esa posición, de manera que esa posición es compatible con el equilibrio. Hay otra. Y después tendremos esto y esto. Dibujo exageradamente más chiquita esta fuerza porque esta distancia, no sé si exageradamente, es bastante más larga que la distancia con la bolita del centro, ¿lo ven? Bueno, hay que hallar el ángulo alfa. Tienen todo el mes. Tenemos dato, la geometría, el lado L, la Los mismos masa. datos, le agregamos Q Ujú. respecto del ejercicio 705. Aparece alfa por todos lados, pero todo es alfa. Ujú.